Seguimos. Aunque resulte difícil de entender el significado de la cruz, es importante y debe despertar expectativas espirituales en nosotros. Entonces, a veces el significado de la cruz, aunque estamos en el Evangelio, es un poco complicado entenderlo, porque esto no es algo que de la noche a la mañana se entiende, pero el Espíritu Santo nos va ayudando a entender realmente el significado del Evangelio, el significado de la cruz. Y esto es importante y debe despertar, cuando nosotros entendemos el significado de la cruz, debe de despertarse en nosotros expectativas espirituales. Según Filipenses 1:20, dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos a un Pablo, ¿sí? No que tenía un conflicto entre dos cosas, no, sino que él estaba resuelto entre las dos cosas, ¿sí? Él ya había entendido el significado de la cruz y sabía que era muchísimo mejor estar con Cristo, pero también sabía que era importante seguir impartiendo la palabra del Evangelio, para que muchos conocieran a Cristo y fueran salvos, y los que ya conocían a Cristo se fundamentaran en los principios de la cruz o en el conocimiento de la profundidad del mensaje de la cruz. Entonces Pablo por eso no sabía, entre comillas, no sabía qué escoger, y no es que no supiera, sino que ya estaba resuelto, que si estaba en vida, Cristo iba a ser magnificado, y si llegaba a morir y a partir con Cristo, también Cristo iba a ser magnificado. Escucha lo que pongo adelante. Dice, Pablo tenía una expectativa real evidente, y esa era magnificar a Cristo, ya fuera en vida o en muerte. Para él ya no había deshonra entre una u otra. ¿Sí lo entendemos? Entonces, en los dos aspectos Cristo estaba siendo magnificado, Cristo estaba siendo honrado. Si vivía, vivía para magnificar y honrar a Cristo, y si moría, Cristo iba a ser magnificado y honrado también por su muerte. Ok, seguimos. No debemos buscar solo entender el Evangelio, sino más bien experimentar aquella sentencia de muerte a vida, abrazándonos y reformándonos por completo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no solo debemos de buscar entender, en este caso el Evangelio, sino más bien experimentar aquella sentencia de muerte. ¿Por qué digo experimentar esa sentencia de muerte? Porque Pablo experimentó un morir a sí mismo. Jesús experimentó un morir a sí mismo. Y nosotros tenemos que experimentar por el Espíritu un morir a nosotros mismos. Un verdadero compromiso a vivir la vida de Cristo. Y esa vida de Cristo se ve reflejada en la cruz. Que ya lo he dicho, la cruz fue la consumación. Pero la verdadera muerte fue durante el diario vivir, durante todo su ministerio. Él se negó a vivir una vida, ¿sí? Una vida apegada al mundo. Vivió una vida de compromiso a la voluntad del Padre. Entonces, él se identificó con la obra, con el propósito a donde iba a llegar. Así nosotros nos tenemos que identificar con la obra de Cristo y con el propósito de morir a nuestro yo, para que Cristo, ya sea en vida o ya sea en muerte, sea glorificado y sea honrado. ¿Ok? Vuelvo a leer. No debemos buscar solamente entender el Evangelio, sino más bien experimentar aquella sentencia de muerte a vida, abrazándonos y reformándonos por completo. Entonces tenemos que experimentar cómo la muerte nos abraza y cómo la vida de Cristo nos abraza y nos va transformando a su imagen y a su semejanza. Gálatas 6:17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Escucha, tú y yo debemos de traer la evidencia en nuestro diario vivir
de que estamos despojándonos de nosotros mismos, como Jesús lo hizo y lo hizo Pablo, a fin de vivir la vida de Cristo. Entonces Pablo traía en su cuerpo, o sea, una evidencia. No estamos hablando de latigazos, de pedradas, de cosas que vivió por causa del Evangelio. Pablo se está refiriendo a que estaba en él la evidencia de la muerte y la resurrección de Jesucristo, que él estaba viviendo una vida de despojo, de desapego de todo lo que el mundo ofrecía como Cristo lo vio. Y por eso dice, en mi cuerpo, en mi vida, yo traigo la evidencia de que he dejado todo, lo he tenido todo por basura, a fin de que Cristo sea formado en mí y Cristo sea predicado en mí. En este caso, no solamente por la boca, sino estaba siendo predicado por la evidencia de que había una muerte en Pablo y había una resurrección en Pablo de Cristo en él. Amén. Pablo decía, ya no vivo yo, sino es Cristo en mí. Aquí está la evidencia de que yo soy uno en Cristo. Amén.